Muy buenos días para todos, feliz sábado. Es una alegría estar con ustedes después de ocho días, comenzando el sábado pasado y terminando hoy, la posibilidad de abrir la palabra de Dios, la posibilidad de hacer ese viaje que Dios nos propone. Cada vez que nos disponemos a abrir la Biblia, es una posibilidad única que tenemos como hijos de Dios. Cuando yo entré a la iglesia hace casi 40 años, me impactó, yo tenía 12 años recién cumplidos, y me impactó una frase, una oración que decían que el pueblo, que la iglesia adventista era el pueblo de la palabra. ¿Se acuerdan algunos? Que hace muchos años atrás se decía con más frecuencia que éramos el pueblo de la palabra. Y qué distinción tan alta es que ser llamados el pueblo de la palabra. De alguna manera, cuando mis hijos eran chicos, tenían 4 o 5 años, había una serie de dibujos animados que se llamaban los guardahistorias, capaz que alguno de los chicos los vio. Y eran los personajes, el personaje principal era un viejito panadero que se encargaba de contar y de transmitir de boca en boca y de familia en familia las cosas que a él le habían contado de la vida de Jesús. Y él se transformaba en un guarda de la historia, un guardián de la historia bíblica. Y qué privilegio es ese que nosotros tenemos de ser, en este momento de la historia de este mundo, constituirnos en los guardianes de la historia, guardianes de la palabra de Dios. Se avecinan tiempos, todos deseamos que sean tiempos muy cercanos, donde vamos a ser puestos a prueba y solamente vamos a salir victoriosos de esa prueba quienes hayamos estado en contacto con la palabra de Dios, quienes hayamos logrado una relación con Dios tan estrecha como la de Enoc, que caminaba cada día con Dios. Qué linda es esa figura, un ser humano caminando cada día con Dios, y estoy totalmente seguro de que no lo hacían en silencio, Caminar con Dios a través de las páginas de la Biblia nos hace fuertes en medio de las dificultades, nos hace fuertes en medio de las pruebas, de las tensiones. Que Dios nos permita, si es que no lo somos en este momento, volver a ser sus hijos de la palabra, su pueblo de la palabra. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana, como no puede ser de otra manera, y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Lucas, para comenzar con un relato de el Evangelio. Lucas capítulo 10. Si es tan amable, hermano, y podemos poner la presentación. Gracias. Lucas capítulo 10, lo tienen. Titulé el mensaje de esta mañana, Entre todos. ¿Por qué entre todos? ¿Y por qué desde ahí? Por la sencilla razón, queridos hermanos, de lo que vamos a leer a continuación. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice así. En mi Biblia hay un subtítulo, no sé en la tuya, que dice Misión de los 70. ¿Tenés ese título o tenés algún otro? ¿Alguno tiene un subtítulo que no sea ese? ¿Qué dice? Envío de los 70. ¿Sí? Es un contexto, un marco histórico que es conocido para la mayoría de nosotros. Es Jesús enviando a 70 de sus discípulos, que seguramente incluía a los 12, enviándolos de 2 en 2 para que predicaran la palabra. Y dice así: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70 a quienes envió. ¿Los envió cómo?
de dos en dos, en pareja, ¿sí? Hay un significado muy profundo ahí. Solo es más complicado. En pareja nos damos el ánimo el uno al otro. Los envió de dos en dos, ¿con qué objetivo? Que vayan delante de él. O sea que Jesús tenía planes de ir después, acompañar. ¿Cuál era la tarea de estos 70? Preparar el camino que Jesús después quería recorrer. Y no es la única vez que en la palabra de Dios vemos gente preparando el camino. Anoche creo que mencionábamos el episodio del endemoniado de Gadara, ¿se acuerdan? Que Jesús no le permitió acompañarlo a él, sino le dijo, quédate acá y contale a todos cuántas maravillas hizo Dios por ti. Tiempo después, cuando la semilla del Evangelio fue plantada en ese lugar, ya había muchas personas que habían creído por el testimonio de este muchacho, que había sido liberado. ¿Se acuerdan? Siempre la metodología no cambia. Jesús prepara el camino. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Preparar el camino, ¿para quién? Para el que iba a venir. ¿Y qué predicaba Juan? El mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué? Porque viene uno, viene el Mesías, viene el Cristo. Siempre preparar el camino. ¿Cuál es nuestra tarea? Intelectualmente la tenemos clarísima y eso me encanta. Nuestra tarea es preparar el camino. ¿Para qué gran acontecimiento, hermanos? Para la segunda venida de Jesús. No voy a dejar mensajes culposos justo en mi última predicación. ¿Estamos preparando el camino para la segunda venida? Si hoy nos entregaran, ¿sí? Primera persona del plural. Si hoy nos entregaran un papel y una virome, y tendríamos que en ese papel previamente orar y después en el papel escribir cuáles fueron las acciones, las estrategias que de las cuales esta semana participamos preparando el camino. ¿Qué escribirías en tu papel? Por favor, no me contestes. Escribítelo para vos. Y vos y el Señor arréglense. ¿Qué escribirías en ese papel? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué hiciste esta semana para ser un Juan el Bautista moderno? De dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir en el futuro. Leo el versículo 2. Este es un cometido que les dio Jesús. El versículo 2 dice, y les dijo, la mies, a la verdad, ¿qué cosa? Es mucha, pero los obreros pocos. La mies es mucha. Pregunté por lo menos en 5 ocasiones cuántos habitantes tiene Neuquén y recibí 5 respuestas diferentes. ¿Con cuál me quedo? ¿Hay alguien que me diga antes que me vaya, en unas horas me voy, me dice cuántos habitantes tiene Neuquén? Por favor, se lo suplico. ¿Cuántos habitantes tiene Neuquén? Me dijeron 300, ahora tengo una sexta cifra, 350.000. Algunos dicen que 300.000 más las ciudades alrededores, satélites me dicen que podemos ser muchos más de 350.000, porque están los que están censados y los que no están censados, ¿no es cierto? Les pregunto, ¿será que cuando Jesús decía que la mies es mucha, estaba hablando de la mies de Neuquén? Siempre. Ni pensemos que los mensajes bíblicos tienen simple y solamente una aplicación literal al tiempo en que fueron predicados o dichos. Pastor,
No está preparado esto, ¿sí? ¿Cuántos miembros son en su distrito? Ahí me complicó la respuesta. ¿Ves? Activos 500. Pero está buena la respuesta, pastor. Activos 500, es así. Activos 500. ¿Sí? Ya recibimos el primer golpe. Activos 500. Pastor, ¿sería tan amable de darme el otro número? ¿De cuántos somos en los papers? Ya que hablamos de 792. 800 para hacer un número redondo. 500 activos. Voy con una preguntita para romper el hielo. ¿El pastor fue bueno o realmente hay 500 hermanos activos? No, pastor. Vamos a tomar un número intermedio de todos los... Me llegaron a decir que hasta había 600.000 habitantes en Neuquén con todos los alrededores, las chacras, no sé si le llaman chacras acá y pueblos. Se dicen, vamos a tomar 500. 500.000 habitantes. Y tenemos 500 hermanos activos. Llamémoslos activos, así nos vamos bien hoy. ¿Cuál es la relación? Por cada un activo de la iglesia adventista, tenemos ¿cuántos? No tengo la... Si tuviera el celular la hago la cuenta, háganla ustedes con el celu, vamos. A ver, por cada adventista, si hay un adventista, 50.000 da. Que alguien esté usando una calculadora, por favor, en el celular. Vamos, háganme la cuenta, necesito esa cuenta, hermanos. Voy a tomar todo el tiempo que sea necesario, pero necesito esa cuenta, porque son números que me están pasando ahora. 500 adventistas en una población de 500.000, ¿uno en 1000 da la cuenta? O sea, ¿está bien así la cuenta, 1 en 1000? O sea que cada uno de ustedes, si están dentro del grupo de los activos, porque el pastor le colocó un titulazo, 500 activos. Si vos estás, después le pregunten al pastor, pastor, ¿yo soy de los activos? Preguntale al pastor, pastor, ¿yo soy de los 500? Estaban los 300 de Gedeón, los 500 del pastor Luis. Entonces son los 500 del pastor Luis. Hagan los arreglos con el pastor. Y si no son de los 500 activos, hagan los arreglos necesarios con quien sea para estar dentro de los 500. 1 cada 1000. ¿Cuántas personas entran sentados a 240? 4 iglesias de estas completas en un super evento distrital para que Marvin atienda. 4 otras iglesias como estas a reventar para que cada uno de ustedes atienda en Neuquén. Pregunto, ¿la mies es mucha? Y la pregunta que sigue a continuación, ¿los obreros son pocos? Hay un viejo corito, una vieja alabanza que se llama Avancemos, ¿sí? Y dice que la mies es mucha, inspirada en este versículo, y pocos los obreros son. Salgamos pues a trabajar de la mano, unidos, mirando al Salvador, dice la letra. Tachemos a los 500, tachamos a los 500 mentalmente, a los 500 activos del pastor. El pastor dice, son 500 activos y me los tachás, tachémoslo. Y entreguémosle a los 500.000 habitantes de Neuquén al pastor Luis nomás. ¿La relación cómo es? 1 en 500.000.
Pastor, ¿se puede? Iglesia de Malvinas, ¿el pastor puede solo? Miren cómo están las cosas, hermanos, miren cómo están las cosas, que ni que los 792 miembros de este distrito en lista se pongan las pilas de una manera como nunca antes pasó y que el Espíritu Santo descienda como el Pentecostés, como todavía no descendió. La mies sigue siendo mucha, la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Los obreros siguen siendo pocos. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Es para que nos desanimemos? No, no es para que nos desanimemos. Hermanos, si entre todos, uso esta expresión, no nos ponemos las pilas, van a pasar dos cosas. Una de dos cosas. O vamos a seguir acá una temporada más, y cuando digo acá es en esta tierra una temporada más, o algo peor, van a empezar a hablar las heladeras, los microondas, los bancos, los semáforos, las piedras van a hablar. Hay un video muy lindo que está en manos del pastor para este día del reencuentro. Pastor, en algún momento páseselos, por favor. Porque hasta los parlantes de una discoteca, pueden hablar en medio del bullicio de una discoteca para que los hijos de Dios tomen la decisión de empezar a venir a la iglesia. Miren el video, ya se las dejé picando. ¿Sí? El pastor lo tiene. Cuando le van a preguntar si están dentro de los 500, le piden el video también. ¿Ok? Entre todos, desde el lugar donde vos estás. ¿Y cuál es el lugar donde vos estás? ¿Qué tan cómodo es el banco en el cual estás sentado? La Universidad Adventista del Plata hizo una inversión muy linda porque así lo merecía la casa de Dios y porque así debía ser. Hizo unos bancos preciosos, los trajeron de Estados Unidos, una empresa que se encarga de exclusivamente hacer solamente bancos para iglesia. Son tan cómodos y cuando hace frío está ese calorcito, son comodísimos esos bancos. ¿Qué tan cómodo estás en el banco de tu iglesia? ¿Qué tan cómodo estás en tu trabajo? ¿Qué tan cómodo estás en el banco de tu colegio, de tu facultad? ¿Qué tan cómodo es el sillón de tu casa? ¿Cuán cómodo estás viviendo el tramo final de la historia de este mundo? ¿Cuán acomodado estás cuando hay gente que afuera perece por falta de conocimiento? En la agenda de tu día, ¿cuánto espacio hay para los intereses del cielo? O como diría el mismo Jesús a los 12 años, en la agenda de tu día, ¿cuánto espacio hay para los negocios de tu Padre? ¿O estás solamente con tus negocios? ¿O no hay renglón ni espacio para otra cosa que no sean tus intereses? Que ojo que no son malos. No creo que haya aquí gente que en su agenda tenga cosas malas. Hace rato que el enemigo se dio cuenta que con cosas malas no nos engaña a los hijos de Dios. Mis queridos, si entre todos, desde el lugar donde estamos, no hacemos algo para apresurar la venida de Jesús, van a hablar los semáforos, las piedras, las heladeras, los microondas, los autos. Va a hablar cualquiera, dice el versículo, menos nosotros. ¿Y cómo te sentirías el día que escuches hablar a otro que no sos vos de las maravillas de la palabra de Dios
y vos digas, ah, yo sabía eso, yo sé eso. ¿Y por qué no lo dijiste? La mies es mucha, dice Lucas 10, capítulo 2. Miren esa multitud de gente. He participado en algunas maratones, muy poquititas. Y me impresiona ver cuando hay esa aglomeración de personas, de gente, me impresiona profundamente el pensamiento de que la mayoría de ellos no tienen la menor idea del plan de salvación. En la mayoría de estas personas, en la mayoría, la imagen de Dios no existe. Hablábamos en la antesala de la plataforma con la hermana y ella me decía, cuando yo conocí, ni sabía que existía la iglesia adventista. Ni sabía, como le pasa a la gran mayoría. Estamos en un mundo donde la mies es mucha y donde la imagen de Dios está borrada de la mente de las personas, donde aparentemente Satanás ganó, pero él fue vencido en la cruz del Calvario. Él está vencido, él es un enemigo vencido, es un perdedor. Y nosotros somos del equipo que ya ganó. La mies es mucha y Dios es el Señor de su mies. Aunque la mies sea mucha, que nadie te quite la certeza que el Señor de la mies es Dios. Aunque haya un adventista en Neuquén cada 400, cada 300.000 habitantes, o cada 1.000 habitantes, o cada 400, cada 300, no importa, aunque haya un solo adventista, Neuquén es de Dios, porque la mies es de Dios. Y la historia de este mundo siempre dijo que los obreros son pocos, pero la mies es de Dios. Neuquén es de Dios, la Argentina es de Dios, el mundo es de mi Dios, dice un himno. ¿Conocen ese matrimonio? (1960-61) campaña de evangelismo al estilo de antes. 90 noches, pastor. 90 noches y en algunas semanas doble turno. 90 noches de reuniones con salón repleto. 90 noches de reuniones en Neuquén capital. Luego de las 90 noches, solo un matrimonio, después de semejante esfuerzo evangelístico, Pastor Salim Japas, solo un matrimonio decide entregar su vida a Dios. Un matrimonio solo. 90 noches alquilando salón, 90 noches con instructores bíblicos, 90 noches con propaganda, panfletos, folletos, 90 noches de hotel para el pastor Salim, 90 días de comida, un platal, solo dos. Este matrimonio, él, suboficial del ejército, aquí en Neuquén, ella ama de casa, mamá de dos nenas, 4 y 2 años, toma la decisión de entregar su vida a Dios, se bautizan. Años después, el pastor Salim Japas, en un encuentro de pastores, en una asamblea ministerial en
la Universidad Adventista del Plata, le tocó predicar y habló de la peor campaña evangelística en su historia como evangelista. ¿Y cuál mencionó? Neuquén. Neuquén. Tanto esfuerzo y solo 2 bautismos. Este matrimonio, al año de ser bautizado, deciden irse a Libertador San Martín porque decide estudiar teología. Se recibe de pastor. En el transcurso de los estudios tienen 2 hijos más. Y aunque el matrimonio descansa en el Señor, ellos fueron grandes ganadores de almas. Grandes ganadores de almas. En esa ocasión, cuando el pastor Salín Japas estaba predicando en Libertador San Martín, hablando de la peor campaña evangelística de su vida, el pastor levanta la mano y dice: pastor, mi esposa y yo somos los que nos bautizamos en aquella oportunidad. Y por la gracia de Dios, hace 10 años que servimos a Jehová de los ejércitos, y por la gracia de Dios hemos podido llevar muchas almas a los pies de Jesús en 10 años. La mies es mucha, los obreros pocos, pero la mies sigue siendo del Señor. Y Él sabe cuáles son los tiempos y las sazones. La segunda hija de ese matrimonio es mi esposa. Y por la gracia de Dios, todos los hijos de este matrimonio están en la iglesia, intentando desde el lugar donde están, desde ahí, hacer la obra que nos toca, como cada uno de ustedes. Sin visión, los hijos de Dios, literalmente, aunque parezca una redundancia, estamos a ciegas. Sin visión, no hay chances de tener éxito. Quiero que me acompañen en esta mañana en el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Juan capítulo 4 es un pasaje muy interesante que, como la mayoría de los pasajes de las Escrituras, da para hacer diferentes mensajes y pensar diferentes reflexiones. Dice Juan capítulo 4, el versículo 1, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautiza sino sus discípulos, salió de Judea. Cuando vio que había mucha agitación respecto de su persona, él siempre se retiraba. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Sí? Salió de Judea y se fue a Galilea. A Jesús, dice el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Los discípulos no querían pasar por ahí. Saben todo, no tenemos tiempo hoy de explicarlo, pero saben toda esta connotación que había, esta tensión social que había entre judíos y samaritanos. Y un judío evitaba y hacía cosas increíblemente ridículas con tal de no pasar por Samaria. Increíblemente ridículas eran las cosas que hacían. Y por supuesto los samaritanos no se las llevaban de arriba. Eran también, repelían a los judíos. Pero me gusta destacar en el capítulo 4, el versículo 4, me gusta destacar, y la tengo subrayada en mi Biblia, la palabra necesario. ¿Por qué tengo esa palabra necesario? Porque cada paso de Jesús tenía claramente una intencionalidad. Cada acción de Jesús tenía claramente un propósito definido
y un propósito espiritual y divino. No era que Jesús iba a pasar por Samaria porque sí. El versículo claramente nos está diciendo en esta mañana que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. No podía evitar pasar por Samaria. Aunque sus discípulos no tenían la menor intención de pasar por Samaria. Y el Señor, permítame decirlo de esta manera, nunca da puntada sin hilo. El Señor nunca hace las cosas porque sí. El Señor tiene intencionalidad en cada una de las cosas que permite que nos pasen. Jesús, entre otras cosas, tenía un propósito. Para los discípulos en Samaria no había nadie que valga la pena. Jesús tenía la intención de comenzar a rescatar una persona y a formarla como evangelista. Mis queridos, me gusta pensar que en la agenda de Dios, cada mañana, tu nombre y mi nombre está con resaltador, está subrayado. A Dios le es necesario pasar por nuestras casas cada día. Dios desea profundamente entrar en la intimidad de tu hogar cada día. A Él le es necesario pasar por tu vida cada día. Miren, les voy a mostrar un mapa. En este mapa no sé cuánto se puede apreciar desde lejos, pero dice que Jesús estaba en Judea, ¿no es cierto? ¿Dice así el versículo o no? Y que tenía que ir a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Claro, lógicamente en la mente de cualquier persona, el punto más corto entre dos lugares, ¿cuál es? Una recta. En la mente de cualquier persona lógica, medianamente inteligente, vas a tomar el camino más corto. ¿Saben lo que hacían judíos que querían ir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea? Con tal de no pasar por Samaria, o cruzaban el Jordán o se metían en el mar, tomaban un barco, bajaban del otro lado y rodeaban. No importa el costo, no importa el tiempo, no importa las incomodidades. Pero es emocionante en la aparente simpleza de estas líneas de este versículo, irnos esta mañana con la idea clara de que no es casualidad de que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tenía cosas importantes que hacer en Samaria. Y es mucho más relevante saber que por aquí, no se lo alcanza a leer, estaba Sicar. Dentro de la indeseable Samaria para los judíos, Sicar era la ciudad más pequeñita de aquel lugar, la más insignificante, olvidada dentro del olvidado. Aún así, Jesús tenía que pasar por Samaria, porque tenía varias cuestiones que arreglar, sobre todo en la mente de los discípulos, en la mente de sus hijos, en la mente de los 500, si se me permite. ¿Sí? Ya estamos en confianza. Igual me voy, digan lo que digan, me voy. ¿Está? Había cosas que arreglar. Él tenía que pasar por ahí y tenía que ir justo al lugar más chiquito e insignificante. Sí, porque para Dios no hay espacios insignificantes, no hay personas insignificantes, no hay gente a la que Él no le atribuya importancia divina, suprema. Vos y yo tenemos valor eterno para el Salvador, para Dios. Vamos a leer. Y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, 12 del mediodía más o menos.
A esa hora, y se ha hablado mucho acerca de esto, a esa hora llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Fíjense cuánta cosa hay en esto que leímos. Imagínense llegando, cansados del camino. Jesús se cansaba, era humano y divino. Calor, tenía sed. Dame de beber porque tengo sed. Antes de que llegue la mujer, Él manda a sus discípulos a hacer un mandadito. Hoy sería un mandado simple. Muchachos, vayan a Carrefour y compran alguna cosita para comer. Vamos a comer algo. Hoy sería así de simple. Yo no encuentro en la actualidad un ejemplo, excepto en el ambiente deportivo. Es como que en la previa de un Boca River, el jefe de la barra brava de River le diga a su equipo, a sus 3, 4 de sus colaboradores, vayan al kiosquito que está enfrente de la Bombonera, ¿sí? Y compren algunos sanguchitos y alguna cosa para... O sea, era más o menos así. Que te manden a un lugar donde todo tu ser te dice, no, ahí no quiero ir. No quiero ir, no me quieren, no los quiero, no me soportan, no los banco. Era así, era un odio profundo, mucho más allá de nuestra imaginación. Si no, pregúntenle al que cayó en manos de los ladrones. En ese contexto, Jesús se encuentra con la mujer. No tenemos tiempo para analizar la riqueza de lo que viene, pero ¿saben qué? Se los dejo para esta tarde. Es muy interesante ver el diálogo que se da entre Jesús y esta mujer. Primero, que un hombre hable con una mujer no era común. Segundo, que un hombre hable con una mujer samaritana era más infrecuente. ¿Sí? Tercero, que un hombre le pida un favor a una mujer y samaritana, más complicado todavía. Era una situación inusitada por donde la veas. Y que un judío esté en territorio samaritano era increíble. Era como ver a los de la barra brava de River en un kiosco enfrente de la Bombonera. Una cosa que no se puede creer. Ustedes están buscando pelea. Ustedes quieren morir, sería la pregunta. Por donde lo mires era una situación inusitada. Pero en esas situaciones es donde Jesús siempre se hace la fiesta. Jesús siempre saca partido de todas estas situaciones. ¿Por qué Jesús? Dame ese espíritu a mí, Señor. El poder sacar partido de las situaciones inusitadas. El quitarme el manto de la formalidad, el conservacionismo estéril que no sirve para nada y poder llegar al corazón de la gente que perece por falta de conocimiento. Ay, no vino con corbata a la iglesia. Dudo. Señor, grupo de los 500, necesitamos un grupo de 500 desprejuiciado, dispuesto a meterse en lugares como hacía Jesús, que se metía en lugares donde nadie se metería, a decir y hacer cosas que nadie haría, pero todo lo hacía en pro del Evangelio. ¿Dónde tenía la membresía Jesús? ¿De dónde era miembro de iglesia? Era miembro de la iglesia de Israel. Él estaba y participaba en cualquier lugar donde le abrieran las puertas. La casa de Simón el fariseo, la casa de Zaqueo, el pozo de Jacob en Sicar. Esa era su iglesia. Él no estaba esperando que las personas vengan a él, sino que él iba en busca de las personas y con una intencionalidad tremenda.
Y a partir de ahí se da un diálogo donde Jesús quiere llevar a la mujer por un camino y la mujer parece que no entiende nada de lo que le están diciendo, porque Jesús dice una cosa y ella dice otra. Y ahí se confronta ese conflicto cósmico entre la sabiduría divina y el deseo intenso de Dios por salvar un alma y un ser humano que no entiende nada. Hasta que en un momento la mujer, después de mucho intento de parte de Jesús, me parece que este es profeta, dice. ¿No será que este es profeta? Dice el relato, léanlo más adelante. Me parece que tú eres profeta. Y ahí empezó a abrir los ojos. Y en ese contexto, las promesas de Jesús, de agua de vida eterna, suavizaron y quebrantaron su corazón, y ella entendió que estaba ahí delante de alguien más grande que el que les había dado el pozo. Alguien más grande que el patriarca Jacob. Y cuando ella descubre en presencia de quién estaba y lo que ese le estaba ofreciendo, que era agua de vida eterna, automáticamente, ¿en qué se transforma? En evangelista. ¿Por qué? Porque cuando nos quemamos, cuando nuestro corazón arde, como decíamos el sábado pasado, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras y nos decía todo lo que iba a pasar. Cuando el corazón arde, se quema por las verdades bíblicas. Cleofas y su amigo, ¿qué hicieron? Volvieron a Jerusalén. ¿Y qué hizo esta dama? Fue a Sicar corriendo y lejos de cualquier incomodidad que le representara su pasado, fue al pueblo, a los hombres, y les dijo: vengan, encontré un hombre que me dijo todo lo que yo soy, todo lo que hice. Vengan, les dijo, me parece que es el Mesías. Desnudó su alma delante de ellos, que seguramente en un pueblito tan chiquito la reconocían, pero lo hizo en pro de dar testimonio de lo que había aprendido en el pozo hacía instantes. Y si ustedes leen más adelante, dice que con ella trajo un montón de gente a un verdadero reencuentro. ¿Qué es lo que dio como resultado un reencuentro? Que una mujer que entendió la misericordia divina fue y se lo contó a otros. No hay ni un versículo que se registre que ella dijo. Ella no le recitó el Salmo 23. No vieron ni siquiera la lección número 1 de la fe de Jesús. Fue y contó lo que había visto. Ve y cuenta cuán grandes maravillas hizo el Señor contigo, le dijo al gadareno. Y él fue y contó. Y termino esta mañana el mensaje con la última parte del relato, o con lo que pasó cuando los discípulos vinieron. Otro grupo que no entendía mucho las cosas espirituales. Para ellos, el haber ido a comprar alimentos a Sicar ya era la acción más sacrificada de su día. Ya fuimos, ya hablamos, le pagamos, no le dejamos debiendo. ¿Bendijeron a alguien? No, son samaritanos. Dice el relato bíblico, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos, que no entendían nada, ¿les habrá traído alguien de comer? ¿Alguien le habrá dado de comer? Versículo 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Y aquí adelante empieza otro tema totalmente diferente. Dice, ¿no decís vosotros, Jesús dirigiéndose a sus discípulos, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Jesús en las afueras de Sicar estaba pudiendo contemplar que habían campos que estaban arados y sembrados, porque se podía ver de que había algunos brotecitos para los cuales faltaban ¿cuánto tiempo para la siega? Dice el versículo que faltaban 4. Y Jesús les dice, ustedes están mirando esto, están viendo que faltan 4 meses para la siega. Y los discípulos han dicho, claro, faltan 4 meses, todos lo habrán sembrado hace unos días, están los brotecitos, faltan 4 meses para la siega. ¿Los discípulos estaban equivocados? Faltaban 4 meses para la siega. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Cómo remata Jesús la idea? Aún faltan 4 meses para que llegue la siega, dicen ustedes. Yo os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y los discípulos no entendían nada, porque los campos no estaban blancos para la siega. Pero Jesús estaba diciendo claramente, que en Sicar, que en Samaria, había personas que ya estaban listas para ser cosechadas. Hoy a la mañana el Señor nos está diciendo, en Neuquén capital hay gente que está lista, solo que vos y yo posiblemente no sabemos dónde están, dónde viven, qué teléfono tienen. Pero Dios nos está diciendo en esta mañana que en Neuquén hay gente que está lista para entregar su vida a Dios. Ah, no, pero no estudiaron la Biblia todavía. Hay gente que está lista para entregar su vida a Dios. Ah, pero no empezaron a asistir. Hay gente que está lista para entregar su vida a Dios. Ah, pero no dieron el diezmo. Hay gente que está lista para entregar su vida a Dios. Todo lo demás va a venir por añadidura. Y los tiempos finales van a ser diferentes a como los concebimos ahora. Hay gente lista. Mi pregunta final en esta mañana, ¿estoy listo yo? ¿Está listo el grupo de los 500 para ir a buscar a esa gente que ya está lista? Porque Jesús dice que los campos están blancos. Cuando posiblemente vos y yo estamos diciendo, no, cuando venga la lluvia tardía, no, cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo, ahí voy a ser un tigre de la conquista y del evangelismo. Los campos están blancos hoy. No seamos parte del grupo de los discípulos que decían que faltaban 4 meses para la siega. Hoy los campos están listos. Hoy Neuquén, muchas personas de Neuquén, no todas, están pereciendo por falta de conocimiento. Y Dios tiene 500 valientes de Gedeón acá pidiendo pista para llevar este mensaje al resto. ¿De qué grupo sos? ¿De los 500? ¿De los 792? ¿O de los calienta-ciento? ¿En qué grupo? ¿De qué grupo querés formar parte? ¿Del grupo que va a ser espectador de los acontecimientos finales o del grupo que va a ser protagonista de los acontecimientos finales? ¿Puedo orar antes de terminar esta mañana por aquellos que quieran comprometerse en oración para ser parte del grupo de 500, como los definió nuestro pastor, activos en la ganancia de las almas?
en ir a Samaria si es necesario, en ir a Sicar si es necesario, en hacer cosas que nadie haría si es necesario, en quebrar paradigmas, preconceptos, con el solo fin de llegar a esas almas que perecen por falta de conocimiento. ¿Hay gente aquí que quiere hacer ese pacto con Dios? Si hay, yo quiero que te pongas de pie porque yo quiero hacer una oración muy especial por vos. Querido Dios, estamos aquí parados como una señal, quizás débil, pero parados de todas maneras, de que queremos, Señor, ser parte de tu equipo. Queremos ser parte de los 500, 700, 1000 o más activos hijos tuyos, que fuimos bendecidos con el conocimiento y con las verdades de la salvación en nuestras vidas y en la de nuestro hogar. Señor, quebranta nuestro egoísmo y que podamos ser, Señor, aquellos que comparten con Neuquén estas verdades que son eternas, estas verdades que nos preparan para ser familias vencedoras en esta tierra, pero que principalmente nos preparan para ser ciudadanos del reino de los cielos. Señor, basta de esta comodidad espiritual que nos hace mal. Queremos, Señor, ser útiles y comprometidos hijos tuyos en buscar a la mies que ya está preparada aquí en Neuquén para recibirte en sus corazones y en sus casas. Nos encomendamos a ti, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.